Muy buenas, estamos con Javier Yáñez, director del cortometraje Amira, que lo ha presentado aquí en Sitges y que mañana, hoy estamos haciendo una entrevista día 17, mañana día 18 tiene otro pase a las 6:30 de la tarde. Correcto, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal, Javier? Bien, aquí en Sitges pasándolo bastante bien, la verdad. Bastante bien, es Sí. muy disfrutón, sí. Es muy guay. Y además vienes de Estados Unidos, que lo has presentado allí también. Sí, estuve aquí el fin de semana pasado, después fui a Los Ángeles y después he vuelto. Y la verdad es que tenía muchas ganas de volver porque este festival es muy especial. Lo es. Tiene un algo que lo es. Es tan especial casi como tu obra, podemos decir, ¿no? Así como Más tu- especial, el festival es más especial, pero bueno, no creo, yo no sé. Ojalá, No sé, tiene por igual de especial. lo que he visto tuyo, hablamos en su día con Ratón de Biblioteca, hicimos la reseña, que fue un corto que funcionó bastante guay, creo yo, que tiró bastante bien. Y ahora estamos con Amira, que sigue un poco el rollo tétrico que tienes tú, que me gusta tanto. No sé si es la palabra correcta, pero a mí me gusta mucho esa palabra y creo que funciona bastante bien en lo que es tu obra, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podrías definir Amira? ¿Qué es ese corto? Pues Amira es un corto con mucha atmósfera, es verdad. Le hemos construido, la idea nos surgió desde la atmósfera, pero una vez que teníamos la idea de que iba a ir fue como fácil crearla. Porque al final queríamos hacer un cortometraje que hablara de la importancia del arte en lo que es la humanidad y tiramos por la música clásica porque se me ocurrió viendo un concierto de música clásica además. Y entonces una vez que estás ahí es fácil porque hay tanta atmósfera alrededor de la música clásica, o sea, puedes conseguir. Dijimos, ¿cómo molaría hacer un corto en plan rollo Barry Lyndon de Kubrick? Somos capaces. Y lo intentamos. Y yo creo que ha quedado bastante bien, ¿no? Ha quedado muy bien. Con las velas. Lo que pasa es que tuvimos muchos problemas, pero bueno. Sí. Ahora vamos a hablar de todos esos problemas porque sé que has tenido que tenerlos, pero por doquier, vamos, porque... Pero todo ha salido bien, la verdad, ¿eh? Sí. No me puedo decir que haya sido un rodaje difícil, no lo ha sido. Ha sido más difícil la preproducción. O sea, como prepararlo y rodarlo. Pero una vez que estábamos allí ya fue todo muy guay. No, a mí me ha gustado mucho lo que acabas de decir de Barry Lyndon, te lo iba a preguntar, ya más que nada me preguntas, Perdón. para él. No, pero realmente estás viendo la dificultad de esa película. Esos claros oscuros los has conseguido muy bien, da la sensación de la iluminación de todo el rato, de estar en ese mundo iluminado con velas. Pero me ha encantado esa relación entre maestro y alumnos, ¿sabes? Y en esa época sobre todo. Y me ha recordado mucho, ¿sabes? Los cuentos de Metal Harlan, estos cuentos que leía yo en Cimo, Metal Harlan, todo este tipo de cómics. Qué gran revista la decimos, ¿qué? Sí, yo era muy de Yo Cimo, también. que era de este tipo de películas. Pero me ha recordado mucho ese estilo ese estilo de historia. Sí, nosotros al final queríamos que el espectador, queríamos que pareciera una cosa y después fuera otra. Conseguido. Sí, claro. Conseguido. Lo que intentamos. Pero queríamos que pareciera una historia de terror de época. En una escuela que fuera como una especie de orfanato. Mucha gente me ha dicho, además de lo decimos, que también me han dicho, que se parece mucho a un manga, porque no sé si sabes que yo hago como cosas con mangas. Sí. Entonces mucho de mi público es gente que consume manga. Y me han dicho que se parece mucho a un cómic que se llama The Promised Neverland. No sé si lo habéis leído, es buenísimo. Es un manga, yo me lo he leído enterito. Creo que Aile lo tiene. Y es verdad que se parece, pero no me basé en Promised Neverland. Pero una vez que me lo dijeron, para mí fue un honor, porque es verdad que es un manga increíblemente bueno. Y es verdad que tiene un rollo así como niños, orfanato, profesores un poco estrictos. Y sí, queríamos hacer que pareciera de verdad, bueno, porque además este corto empezó siendo una película. O sea, yo quería hacer un guión de película, pero el guionista me dijo que como que quería que era mejor, dada la naturaleza del proyecto, que era muy cara de hacer, no iba a ser una película barata, que era mejor hacer el corto y después buscar dinero para la película. Y entonces le di la razón. Pero en la historia original, digamos que es mucho más rico todo lo que pasa en la escuela. Claro. Hay muchos más momentos del día a día, hay como comidas, hay un cocinero. Había un cocinero, todo esto lo tuvimos que cortar por temas de presupuesto. Al final tenemos que quedar, siempre cuando haces cortos, al final te quedas como la más mínima expresión de todo. Sí. Da un poco de pena el proceso ese. Pero en la película está todo eso. Y sí, es muy parecido a lo que tú dices, esos cuentos. Incluso más en lo que queremos hacer e incluso más en la idea original, porque en la idea original tú veías mucho más la vida de los niños en la escuela.
Y es que lo veo por capítulos, ¿sabes? De comprarme cada semana y ver un capítulo diferente, lo veo allí en tu película. Claro, al final es lo que tú dices, lo has condensado mucho porque yo creo que es una historia muy rica contada en muy poco tiempo. Y eso yo creo que cuando haces un corto, lo he comentado alguna vez, que me parece una de las cosas más difíciles de hacer. A mí por lo menos me lo parece, sin ser yo, o ya querría yo, sin ser cineasta, ¿no? Pero creo que es muy difícil condensar mucho en poco tiempo y sobre todo hacerlo bien. Es complicadísimo. O sea que entonces tenemos, o sea, el guión es un largo realmente, tiene guión para un largo de esta posibilidad. Sí, y además ha sido genial porque cuando yo hice el guión del largo, que dice, pues yo no soy guionista, pero yo hago las ideas, las vomito en un folio y se las paso a una gente que conozco que son guionistas y ellos me escriben el guión. Pues ahora ha cambiado mucho, después de haber hecho el corto, la verdad es que es otra cosa. Porque a mí no me gusta repetirme. Entonces, para mí, cuando hice el corto, me gustó mucho el resultado, pero me vine un poco abajo porque dije, ahora ya no quiero hacer la película. Ya. Porque dije, que ya lo he hecho, esto ya está hecho, pasamos página, otra cosa. Y entonces tengo un compañero que es el guionista de mi próxima película, que me dijo, no, Javi, esto hay que hacerlo, le la está petando el corto, la gente le encanta, y yo, ya, pero no vamos a repetir exactamente lo mismo otra vez. Dije, ¿no te da pereza? Y me dijo, no, vamos a cambiarlo. Vamos a hacer que sea más como, es que no quiero hacer spoilers, ya. pero como el final. Vamos a coger el final y vamos a darle poder sobre la historia. Que en la idea original de la película no tenía tanto poder, era también como el final de la película. Y me pareció muy buena idea. Una semilla buena. Entonces estamos haciendo como... ¿Te has visto la película Memories de Katsuhiro Otomo? Sí. El segmento Magnetic Rose. Pues un poco eso. O sea, va a ser un poco no solo la historia de la escuela, sino la historia de la gente que va a rescatarles. Y vamos a contar un poco en paralelo ambas historias hasta que confluyen. ¿Pero no crees que a lo mejor le quitas un poco de como de intríngulis porque la gente lo descubre? La idea es como que no se note, o sea, que parezcan como historias paralelas, pero dentro de universos diferentes. Estilo Cortázar ¿Has leído el de Cortázar? El libro ese. Bueno, hay uno en el que ves a la vez que van a sacrificar a uno en el mundo inca y a la vez está pasando cosas en el mundo actual. Claro. O sea, yo creo que si lo trabajamos lo suficiente, creo que puede funcionar. Sí. Además, le da mogollón de riqueza a la historia. No, porque es un poco rollo, o sea, la idea es hacer un poco rollo Alien 2. O sea, que llega un momento que sea, es que imagínate, o sea, a mí eso sí que me apetece. No, es que o sea, puede ser increíble Caritas Matinero aún. Es me complico más. Dimensión desconocida. Yo ese final me encantó por eso, porque me fui a otro mundo, digo, qué cabrón. ¿Sabes esas películas que acabas diciendo, ostras, ya está, qué bien? Y eso lo tiene. Yo creo que nos quedamos todos con esa frase. Yo creo que le hemos llamado cabrón unos cuantos en el momento del final de decir, qué cabrón. Vale. ¿Cómo no ha... Pues hubo gente... Yo creo que un poco el objetivo, ¿no? Al final del corto era un poco llegar a ese punto. Sí, por supuesto. Había como escenas súper guays. Es que tuve que cortar tantas cosas que me hubieran encantado. Te iba a preguntar luego por eso, un poco por cuántas guillotinas has tenido que meter. Porque... A ver, la guillotina en todos los sentidos. Bueno. Bueno, el niño, dices. Lo spoiler. Por Dios. Lo spoiler. No, pero no pasa nada. No, pero que no es un spoiler. Bueno, vale. Lo dejamos. Es que es muy vago, cortando y no... Que no, déjalo. Lo dejamos. Y sí, hay como dos secuencias. Una en la cocina, los niños comían y entonces molaba porque ahí empatizabas más con ellos. Porque una cosa que me he dado cuenta, haciendo cortos y haciendo historias, es que es muy importante estar como en el día a día con los personajes para ver cómo son y empatizar con ellos. Llegar pronto a ellos. Que el problema... Yo creo que lo hemos conseguido en el corto, pero muy con pinzas. Es que es muy complicado cuando tienes tan poco tiempo empatizar y además contar una historia bien contada y además... Entonces había unas escenas que eran básicamente del día a día, que era para empatizar con los personajes y con su forma de ser, que eran en la comida. Y la habitación. Sí, pero además la habitación la hemos dejado porque era imprescindible. Claro. Pero la cocina molaba. Pero bueno, además había un arte muy bonito, que por eso no pudimos hacerlo porque no había dinero para construir como un bodegón. Queríamos hacer como típica comida victoriana. Sí. Como bien de frutos, las velas. Precioso. Sí. El de producción me dijo, estás flipando. Claro, has tenido un curro, lo que tú has dicho antes, un curro de preproducción muy serio, porque hay lo que él ha dicho, ¿no? Hay mucha vela, el ambiente propio de la escuela es muy victoriano, me parece bien la expresión, ¿no? Es todo muy así. Entonces, ese trabajo de preproducción ha sido más duro que el rodaje todavía. Sí, mucho más. No, el rodaje fue facilísimo, es increíble. O sea, el rodaje fue todo como el rodaje más fácil que tenía hasta ahora. De lo que todos se quejan, tú estás diciendo que... O sea, te lo juro, fue súper suave. Y eso que había más... Lo tenías bien claro en el storyboard. Sí, estaba todo clarísimo. Además, ya he aprendido
y ya no dibujo los storyboards, los hago con fotos una vez que tengo la localización. Porque al final lo de hacer los dibujos es como muy guay y mola mucho el proceso y los dibujos quedan preciosos y te los guardas después en un cajón y es un buen recuerdo. Sí. Pero la realidad es que tú los haces y después cuando llegas a la localización que finalmente has conseguido, la mitad va a la basura porque no puedes grabar esos planos. Entonces yo esperé a tener la localización y me cogí una cámara y foto. Y es exactamente igual el storyboard que el corto. Y entonces ya vas más seguro. Sí, va más, claro, ¿sabes? lo estás viendo estar visualmente. improvisando. Sí. Si no llegas al rodaje y dices, este plano, bueno, no, antes lo miras, ¿eh? O sea, ese problema antes ya lo has visto, que no vas a poder grabar el plano que querías porque la localización no te lo permite. Pero es que es un quebradero de cabeza. Yo me he dado cuenta que si es posible, prefiero ir antes al sitio y hacer las fotos. Genial. Y sobre las velas, hay una anécdota divertida. Que es que las velas que usamos en nuestro corto son las mismas velas que la película, lo de Silencio, esta de Silencio. La de Silencio de Eduardo, de Casanova. Son las mismas velas, porque justamente, bueno, la peli que estamos preparando, la estamos preparando también con Javi, el mismo productor que Silencio, y entonces tenía las velas. Y entonces dijimos, nosotros estábamos con el presupuesto pues hasta aquí, o sea, rascando ahí, y las velas son muy caras porque no puedes usar velas reales. O sea, en los palacios, nosotros hemos grabado en un palacio de verdad del siglo XVIII. Te iba a preguntar luego por eso, sí. Y entonces no te dejan usar velas reales, tienes que usar velas LED, que son muy realistas. O sea, sí, usan en todas las producciones de cine y son muy realistas, pero son medio caras. Tampoco muy caras, pero al final cuando te empiezas a sumar... O sea, eso mismo nos contó, ¿te acuerdas? El Alex de la Iglesia, cuando hizo Venecia Feria, siempre decía, gracias Tom Cruise, porque él había iluminado antes Venecia, porque había hecho Misión Imposible, y él cuando fue a hacer Venecia Feria tenía todas las luces allí. Aprovechó un poquito. Mucho eso. Sí, al final mola cuando te ayuda otro, nos ayudó mucho porque no nos cobra. Nadie dijo, toma, te las presto, ponme el logotipo donde quieras y ya está. Y yo, vale. Ahí, más majo. De hecho, con lo del festival que te hemos contado, sé exactamente lo que es ir rascando dinero por todos los lados. Sí. Además, Javi Prada mola, tiene pinta de molar mucho. Yo conozco más a su hermano, pero tiene pinta de molar mucho. ¿Sabéis el número de velas que habéis usado? Por curiosidad, me ha surgido la pregunta ahora. Muchísimas, no sé si más de 300 o claro, 500, muchísimas. Un par de centenares, bueno, ahí, vamos, ¿sabes? Una locura. Oye, ¿cómo metiste los efectos especiales? Porque es una cosa importantísima en tu película y cómo nos dejas flaseados. Claro, es que dices que la preproducción es sencilla, o sea, fue lo más complejo, pero es que la postproducción tuvo que ser un... Pues no te creas, ¿no? O sea, a ver, yo soy postproductor. O sea, yo en el día a día me gano la vida con eso. Entonces lo hice así. O sea, la postproducción me la he hecho en 3 meses solo. Que es como súper rápido. El corto lo rodamos en abril. Y en junio estábamos mandando las Sitges. O sea, no sé, me volví un poco loco. O sea, coincidió con que había en mi empresa, yo tengo mi propia empresa, soy dueño de una empresa, como empleados y tal. Di el nombre, que lo iba a decir yo antes, pero se me ha olvidado. Wewotion. Se dice Wewotion, pero queda como un poco de flipping. Entonces en España digo Wewotion y en el extranjero Wewotion. Vale, perfecto. La verdad que es un nombre bueno. Y pues coincidió con que había trabajo, pero justamente se podía dejar una persona libre dentro del equipo. Y el chico de producción, que es el mismo persona de producción del corto, me dijo, Javi, te voy a dejar libre a ti y haces el corto. Claro. Y yo, no, a mí no me... Fíjate que a mí me gusta generar pasta y me rayo muchísimo si estoy en la empresa sin generar pasta, o sea, me vuelvo loco. Pero me dijo, no, venga, hazte el corto, que es muy importante. Y yo, bueno, vale. Y pues, y lo acabé enseguida. Claro, o sea, y le metí el turbo. Además, cuando es tuyo, como que trabajas más... Sí. Yo he hecho más... Pero hay muchas cosas que son físicas. Porque una cosa que me pasa es que odio, o sea, no lo odio porque es mi profesión, pero llega un momento que cuando estás haciendo VFX constantemente, llega un momento que cuando tú ruedas y tienes el poder de saber cómo rodar algo, lo intentas hacer práctico. Y la mayoría de las cosas son prácticas. O sea, lo de la guillotina que llamabas la guillotina, eso es todo real. O sea, las líneas son... O sea, a ver, hay VFX en el sentido de que pues, hay unas líneas que borramos y salen. La mano es una mano práctica. Es un molde de la mano del niño que se hizo real y después con unos hilos, se soltaban los hilos y caían cachos. Necesito el making of. Sí, claro. Hay un making of, sí. Y a ver si lo sacan ya. Pues la chica estaba a punto de sacarlo, no la ha preguntado. Y la parte final de esa cena también es real. Es el maquillador y que hace los props, que es Arturo Balseiro, que es un tío bastante bueno, que ha hecho maquillajes del laberinto del fauno. Claro. Ha hecho sí, me conozco. Muy bueno el chico este. Pues, ¿Es de aquí de Barcelona? No, yo diría que no. O sea, yo... no, me confundo con el otro. Hay dos del laberinto. Sí, el laberinto del fauno fue como una especie de equipo de, creo que eran 3, y él es uno de ellos. La Sociedad de la Nieve también estaban metidos, pero son los de aquí de Barcelona. Y
Y nada, él tenía un cuerpo, hizo una película que se llamaba, creo que era de esa película, creo que me contó. El último día, una película muy buena que es americana, o Un día perfecto, que hay como un muerto en un pozo. Sí. Pues creo que el muerto ese lo hizo él, o sea, bueno, no creo, lo hizo él. Y creo que esa escena, esa cosa que tenía ahí, pues la troceó y la desperdió. Dijo, tienes que hacerme algo barato, siempre estoy no tengo dinero. Entonces me dijo, bueno, pues si no te importa, trocea a los señores este. Y yo, sí, trocea a quien quieras. Qué pasada, tío. Entonces trocea, Qué pasada. en vez de hacer uno nuevo. Y yo, Pues sí, mira, tú recicla. Y el elenco, ¿cómo has conseguido todo ello? Pues yo conocí, me hizo mucha ilusión de hecho encontrarme a Manu Villasanta y a Lari. Sí. Que estaban los dos ahí en la escena esa, me hizo mucha ilusión encontrarlos porque los conozco del Cristo de la Calavera y demás, ¿no? ¿Cómo diste con toda esta gente? A ver, a estos chicos les conocí en Los Ángeles. Hace 3 años ellos estrenaron el Cristo de la Calavera allí y yo a Ratón de Biblioteca. Sí. Entonces yo les conocí en el aeropuerto en el avión. Y a mí hice muy amigos suyos, nos fuimos por Los Ángeles de fiesta, a ver muy sitios y me cayeron muy bien. Son encantadores. Entonces cuando ya empecé en esta historia dije, a ver, necesito a alguien victoriano. Y me vino su imagen como en el corto este que tienes, como de época. Sí. Y hablan en plan un poco rollo Quevedo, porque el corto es de Quevedo. Total, ¿no? sí. Pues dije, pues ya está. Entonces ya me dije, ¿os apetece hacer lo mismo otra vez? Y dijo, ¿en serio? Sí, para ser un poco igual, porque tenéis que hablar así como si fuera del siglo XVIII. Y dijo, vale. Y ya está, les encantó. Son majetes Sí. todos. Porque Los niños, ¿ves? Muy bien, ¿eh? Claro, Pues sobre fue todo eso, dificilísimo. sobre los todo la niños. niña. Claro, con Manu y Alberto bien, o sea, muy fácil. Fue ya una llamada y ya estaban dentro. Con Ruth también fue fácil. Habíamos considerado 3 actrices que al final nos dijeron que no. Y Ruth apareció y fue como un ángel, Salvador. Quedé con ella a tomar un café, nos caímos súper bien, hubo un mogollón de contacto. Además, tenemos algunos conocidos en común. Javier Gutiérrez, que está con él en Los Ángeles. Sí, sí. Y después Paco Cabezas, que le conocí hace mucho tiempo, pues también la conocía. Estaba por aquí, de hecho, ¿crees? Sí, saludé, estaba el fin de semana pasado. Me parece que estaba con por ahí, su sí, familia. Sí. Y muy bien. O sea, pues debió haber también se debió informar, le dieron a hablar bien de mí. Y después yo quedé con ella, hubo como conexión y lo aceptó. Y además tuve mucha suerte porque ella justamente estaba haciendo una obra de teatro todos los días. Y justamente el palacio donde rodamos era al lado de su obra de teatro. O sea, en plan, ella tenía la obra de teatro ahí y el palacio estaba ahí. Ah, pues genial. Entonces le permitía, ella lo vio como, dijo, es que no me puedo creer. Dijo, horario, me viene bien porque justo he salido del teatro y es que justo está 5 minutos andando. Dijo, Sí. te lo voy a coger porque esto debe ser una señal o algo. En plan de- Claro que sí. pero pura potra, ¿sabes? Mira, genial, Luego genial. ese escenario es muy importante, la historia está muy bien. Sí, Hay una buena localización en Sí. ese escenario. Hablamos de localización. Sí, también. Pero pues lo de los niños también me costó muchísimo. Porque encontrar niños, actores que sean buenos, tiene su complicación. Hombre, Aunque claro. ya hay muchos, ¿eh? Es verdad que si Pero hay te... muchos muy resabiados. Sí, pero a mí me gusta trabajar con niños, no tengo ningún problema. Creo que porque al final un niño, para que se abra y consigas que lo de todo tienes que hacer como su amigo. Es como diferente que trabajar con un actor adulto. Y yo tengo hijos y tal, y a mí se me da bien. O sea, yo al final me llevo bien con ellos. No puedes tratarles mal, no puedes decirles nada malo. O sea, es como, tampoco yo trato mal a los actores adultos, entiéndeme. Pero un niño Que no suena puedes, horrible, ¿no? no puedes, o sea, tiene que ser siempre como un juego para él y tiene que pasárselo bien. Sí, Además, que el trato tiene que ser Sí. muy distinto, obviamente, claro. Y fue muy difícil porque tenían que ser actores y además tenían que tocar el violín. De hecho, hubo un momento que nos planteábamos cambiarlo. El violín. Porque no lo encontrábamos, sí, o sea, era imposible. Encontrábamos muchos niños pianistas, pero niños que tocaran el violín, que tuvieran unos de 8 a 10 años. No podías hacer un efecto especial, no tenía que tocar el violín. Claro, es que mucha gente, nosotros buscamos también a gente, para yo no tengo ni idea de tocar el violín. Claro. Entonces yo busqué a una persona que me asesoró sobre el tema de la música clásica y tocar un violín. Y esa persona me dijo que por favor que cogiera a alguien que supiera tocar de verdad el violín, porque en las películas Sí, la que si no credibilidad, se nota muchísimo, claro, claro. y que la gente se quiere arrancar, la gente que sabe un poquito de música se quiere arrancar los ojos y como que por favor que lo intentara, que iba a quedar mucho mejor. Y yo le dije, venga, vale, pues lo intento. Y cuando llamaba a las agencias me decían, estás flipando. Porque hay agencias de niños, hay una que se llama Chuches, que es la que más nos ayudó, y otras 2 más que no recuerdo el nombre, y son geniales, te ayudan y tal. Pero cuando decías, y además que toque el violín, te decían, sí, y además que Que haga el haga el pino, Pino ¿no? Puente. También. O sea, pero tuvimos suerte. Y al final conseguimos a Aroa, que es una niña más fantástica, que era más, me acaban de decir que va a hacer de Nala en el Rey León, han cogido para hacer de Nala. ¡Hala! La niña lo va a petar, es muy buena y muy simpática y muy profesional. Y sabe bailar además, sabe tocar el violín, bailar, tocar el piano, cantar. La Virgen, la niña. No sabe hacer por de todo. favor. O sea, digo, esta niña. Sí, sí, es un poco canteo. Y además, de la casualidad que esa familia son familia como de artistas. Los 3 niños son artistas. Ella tienes todas estas cosas que os he contado. El hermano mediano es actor de musicales. O
sabe cantar, bailar, y ahora, por ejemplo, es el protagonista del musical de Oliver Twist, que están ahora en Gran Vía. Y el mayor está en el conservatorio y sabe tocar el violín que se te va la olla. Sabía tocar el violín casi mejor que mi asesora. O sea, que el chico que asesoraba violín, yo lo flipó cuando le vio, dijo, mira, esta persona sabe tocar violín mejor que yo. Y entonces pudimos coger al mediano, no porque estaba en Oliver Twist, pero cogimos a los 2 hermanos, que siempre ayuda. Y muy bien. O sea, eso fue lo más difícil. Después conseguimos a Alberto, que sale en los futbolismos también, que también sabía tocar el violín. Y esa fue la parte más difícil para mí, la que más tardamos, y hubo un momento en el cual pensamos en cambiarlo. Porque, hablando de la localización, que también nos costó mucho, porque intentábamos conseguir un palacio real, y los palacios tienen un precio cerrado, no sé dónde está escrito, de 3.000 euros al día. Yo no lo sabía y flipé, no llegaba. Claro, mucho dinero para un corto, para una peli a lo mejor, pero para un corto, olvídate. Y conseguimos la escuela de canto de la Comunidad de Madrid, que es un palacio, que además tiene un teatro, entonces era perfecto. Conseguimos llegar a un acuerdo más barato que ese. Y entonces, cuando no conseguíamos a los niños que tocaran el violín, hubo un momento en el cual nos planteamos conseguir a niños que cantaran, que también nos parecía bonito. Niños que cantaran en plan, pues como música angelical, que los niños cantan muy bien. Un coro ahí. Y entonces dijimos, ¿por qué no cambiamos el argumento y que canten? Ah, pues sí, no sé qué. Y además, como es la escuela de canto, a ellos les va a hacer ilusión. En plan rollo, porque a lo mejor incluso podemos usar algún alumno. Aunque son adultos, pero a lo mejor también tienen niños. Alguna cosa. Intentamos como, sí, claro, que a lo mejor nos pueden ayudar. Pero al final, justo cuando estuvimos a punto de cambiarlo, conseguimos a estos niños y ya dijimos, pues... Pues se queda el violín, ¿no? Se queda el... Y la localización muy guay. En la localización había un fantasma. Eso fue increíble. Es de los típicos sitios de Madrid con fantasmas. Oye, en Madrid... Cuarto Milenio he estado 20 veces. Es que tenéis un montón de sitios con fantasmas en Madrid. Oye. Y nos pasó un par de cosas. Y fue genial. Yo estaba súper emocionado. La gente se cojonaba y yo decía, guau, a mí me parece lo más que hay un fantasma. Yo estaba... Cuéntame eso. Pues una vez fue que se me desapareció una chaqueta. Esa fue la primera vez que ahí nos enteramos que había un fantasma. Eso nos dijeron. Yo la dejé encima de una silla y de repente, pum, la silla, esta no está. Oye, mi chaqueta. No, la chaqueta. Y entonces empezó a reír de seguridad y yo, ¿de qué te ríes? Y dice, nada, es el fantasma. Y yo, ¿cómo? Y dice, sí, es que aquí hay un fantasma que se lleva cosas. Y yo, ¿qué? Y dice, sí, ¿no has visto Cuarto Milenio? Busca en Google. Y era que Cuarto Milenio he ido como 2 veces. Y al final acabó apareciendo una chaqueta. Acabó apareciendo en un sitio donde seguramente la dejé. También tengo que decir, ¿eh? Es muy probable, ¿no? Que haces tú. No, eso es imposible, ha sido fantasma. Sí, bueno. Eso es lo que tú quieres creer. Y como estamos en Sitges, quieres creerlo más todavía. Que es Me distinto. creo que es el fantasma. Más cosas. Y después decían, el fantasma dicen que es una mujer que fue dueña de la escuela, bueno, escuela del palacio, tiempo atrás, y que canta ópera, porque la escuela de canto es una escuela donde preparan a gente que canta ópera. Y entonces decían que se sabía porque cuando está cerrada la escuela, cuando está abierta es una locura. Todo oyes cantar a gente de ópera, pero en plan al principio dices qué bonito y después es molesto. Claro. Porque te lo juro, oyes a 20 personas cantar ópera a la vez, vas pasando por un pasillo y dices, joder, qué locura. Pues dicen que es un canteo, pero que cuando está cerrada la escuela todavía se oye una persona, una mujer cantar ópera. Y que nunca saben, o sea, que nunca ha sabido de dónde viene ese sonido. Y es el fantasma. Y yo lo vi eso, estábamos rodando y de repente una persona cantando ópera. Y no cortamos, dijimos, ese fantasma, no podemos buscar a esa persona porque no existe. Y en el corto hay varias escenas que el tío la ha tenido que limpiar y que soy una mujer a lo lejos cantando ópera. ¿Habéis dejado el canto en el corto? No pega. Ya, O sea, ya. no Hombre, por darle un poco más de pero ocurrió. teatricidad al tema. Sí que ocurrió. O sea, nos reímos, nos miramos y la madre estaba acojonada. La madre, ¿pero qué dices? La madre de Ruth, De la niña. Y yo que sí, pero que no hace nada y es bueno, solo está cantando. Y decía, ¿pero cómo me estás diciendo eso tal? Pero así como... Y yo, bueno, pues no pasa nada, si estaba una mujer cantando, pues que se déjala cantar. Bueno, al final lo que dice la localización es súper importante para tu cortometraje porque al final es donde un poco con lo que se crea toda la atmósfera, ¿no? Y eso lo ha unido a ese juego de luz y sombra, a esa paleta que se distingue bastante de tu anterior cortometraje, ay, ¿cómo era? Ratón de biblioteca. Leche. Entonces es como muy diferente, ¿no? Tú tenías clara esta atmósfera desde un principio. Sí, es que me gusta hacer cosas diferentes. Hola. Me gusta hacer cosas diferentes y en este caso yo tenía claro que quería algo muy diferente. Y lo siguiente que voy a hacer es muy diferente. O sea, no me gusta nada hacer cosas iguales. Cero. Entonces quería algo como muy diferente y entonces eso dije, ¿qué puedo hacer? Y entonces empecé a pensar, bueno, como es de época, pues habrá que iluminar con velas y eso me pareció una idea fantástica. Sí, porque así hacía algo más diferente. Claro, el director de fotografía luz. me miró en plan, ¿estás flipando? Yo dije, venga, es un reto. Y me decía, ya, pero tío, o sea... me miraba en plan de, ¿y esto cómo lo hago? Pero después es verdad que se empezó a documentar el director de foto que se llama Chus Lara, que es buenísimo, que es el mismo que el que está la calavera, sí, que sí. ahí también había iluminado con velas. Sí. Entonces yo dije, pues si ya lo has hecho. Y me miraba en plan de, uff. Y
lo mismo, ahí tienes un teatro entero. Claro, y el Sí, Cristo pero de la Calavera... pero Chu en el Cristo de la Calavera tenía, más sí, reducido. pero tenía también la Era de escena día, del casi bosque todo. con la niebla. Sí, eso también. Es que Chu es bueno, es que... O sea, la diferencia entre el Cristo de la Calavera y esto es que el Cristo de la Calavera, más de la mitad de las escenas son de día. Entonces Claro. es guay porque juegas con las velas, pero también juegas con que abres una ventanita y dejas entrar un poco de luz fría y entonces haces el contraste. De mí no. que la escena donde está la mujer dentro, sí. Y entonces, bueno, pues al final se documentó y la verdad es que muy bien, chus. O sea, empezamos a ver como películas y, por ejemplo, en Blade Runner usan mucho la iluminación con velas, que es algo que yo no me acordaba. Y me dijo, vete Blade Runner. Y es verdad que ahí sacamos casi, o sea, la referencia es también la de Stanley Kubrick, pero sobre todo Blade Runner. Sí, porque toda la zona dentro de la pirámide, es verdad, es esa iluminación. Y es muy guay, Blade No me Runner. había dado cuenta. O sea, en ese sentido es muy guay. O sea, y más usan como el recurso del fuego, que es una cosa que usa Chus, que es que usas unas... O sea, eso te lo más... Es un tipo de foco que ilumina como si fuera fuego, hace ese efecto. Entonces, si lo justificas, es muy fácil porque ya rellenas con eso, que para claro. él les ayudaba. Claro. No necesitas 1.000.000 de velas, con tener pues 300 te vale. Y entonces creamos como en la escena donde, o sea, en la sala del palacio donde grabamos la escuela, da la casualidad que había una chimenea. Entonces ahí lo justificamos. Claro. Muy guay. Estuviera perfecto ahí, claro. Y el montaje, perdón. No. Es que me he acordado, lo acabo de leer, que tengo una curiosidad. Hay un personaje con unos guantes rojos en un momento, por no decir spoiler, en el Sí. cortometraje, ¿no? Que hace un ruido, digamos, extraño. Sí. ¿Cómo está hecho? Pues eso se nos ocurrió, yo no lo tenía muy claro, se nos ocurrió la actriz y se lo inventó. O sea, después al final mucha gente me ha dicho, se parece mucho al de Last of Us. Y es verdad, pero yo no lo tenía pensado hacerlo así, lo que pasa es que ella empezó a cacarear De las sofás. de Last of Us. De las... Ella hizo ese sonido y entonces salió de ahí. Ella empezó a... ¿Lo hace ella? Sí, sí. Ah, leche. Bueno, Yo creía- todo. yo creía que estaba- Tuvimos una sí. anécdota con esto, que es que el primer día grabamos primero la escena de la reunión y después la escena del teatro. La reunión, ella se inventó el sonido, todos flipamos. Dijimos acción. Y yo le decía, un sonido así que sea como de animal, pero que sea gutural, pero que uses a lo mejor un poco los dientes. Yo le di como unas indicaciones, pero no dio tiempo a practicar. La verdad es que salí con todo el mundo menos con ella, pobrecita, pero porque no me dio la vida. Y de repente hicimos acción, hizo el sonido y todos nos quedamos como, joder, chaval, qué guapo. Era lo que queríamos, Y claro. es que esta tía además tiene experiencia con monstruos, porque hizo la criatura de... He hecho varias criaturas. Entonces ella ya me dijo, es que yo hago esto, cariño. Por eso me has llamado. Y yo, ya, bueno, pero no sé, me sorprende que una persona sea capaz de hacer un sonido monstruoso y se le inventa así en plan... Sí, pues ya sí, está. sí, sí. Aquí salía, Sí. claro. ¿Y qué pasó? Que se puso enferma. Y le Guau. ingresaron en el hospital Wow. al día siguiente. Entonces nos llama que está en el... que está enferma, que está en el hospital y que no puede venir. Y nosotros, un drama ahí. Drama porque el protésico era a medida de su casa, por lo cual buscaba otra actriz, nos dijo Arturo que iba a quedar mal, que no iba a poder mover el protésico. Claro. Y en esa escena justo es cuando se tenía que mover el protésico. Claro, sí, sí. Y mal porque no iba a poder repetir el sonido. Y no iba a poder, y el acting, la altura. Y entonces yo, pasó un día, porque fueron 5 días de rodaje, esto fue el primero, y el teatro era el último. Y entonces yo hablé con ella y dije, mira tía, tú cuídate mucho y hablamos el día antes. Yo voy a intentar buscar a alguien que te sustituya, pero el día antes te voy a llamar a ver qué tal estás. Me dijo, vale. Y el día antes la llamé, conseguimos a alguien, pero era una persona random, Sí. en plan la amiga de mi prima. Sí, Porque sí. más un actor es muy difícil que te haga un papel en el cual no se le ve la cara. Ya. Es complicadísimo. Entonces tiene que ser alguien como ella, que sea una persona que le guste el rollo criaturas. Todavía no sabe Sí, la gente que V de Vendetta o Hugo Webbing por ahí, ¿sabes? O sea que, claro. O sea, es complicado. Y la llamé, la supliqué que viniera. Ella estaba todavía mal, muy mal, pero vino. Pero me vino con la condición de que solo iba a grabar como mucho 1 hora. O sea, que se lo condensara todo en 1 hora. O sea, todo lo suyo seguido y se iba. O sea, hospital, grabación, 1 hora y se iba. Y eso hicimos. Y que no iba a poder hacer ningún sonido porque ella estaba mal de los pulmones. Vaya. Entonces que no podía hacer ni nada de eso. Entonces que ya va a hacer el acting, pero no el sonido. Entonces es verdad que el primer día el sonido de la reunión es real. Y el otro sonido es como un reciclaje de las tomas de la reunión, más cosas que se inventan de sonido que hicimos en el estudio. Bueno, pues sale bien porque lo que se intenta hacer, digamos, que es como una especie de idioma o algo así desagradable en general, lo consigue perfectamente, Sí. porque da mal rollo. O sea que bien. Mal rollo, pero claro. Adelante. No, yo estoy enamorado cuando cada vez que estás hablando. Me queda ahí embobado viendo, explicando. No, el montaje me gusta el montaje porque le das un ritmo a la película que, siendo una película de época, Pasan cosas, ¿no? Van pasando cosas. Que aparte, me gusta el estilo de montaje que tienes. Oh, me lo alegro. tenías muy preparado, aparte, se nota, ¿sabes? Que no ves unos cambios de escena, de diálogos y demás. Y está muy bien, me ha encantado. Muchas gracias.
Sí, le he montado yo y... Ah, lo has montado tú. Claro. A ver, yo es que me dedico un poco también a eso cuando Montaje. trabajo en el Se día a día. nota. Entonces yo cuando ruedo lo tengo para montar. O sea, yo ruedo y sé lo que tengo que montar y sé lo que necesito para montar, para que no salte. También me cubro mucho. O sea, en este corto, por ejemplo, el ayudante de dirección, o sea, a veces decían, no va a dar tiempo, es imposible tu plan de rodaje. O sea, mucho rato me decían eso, la verdad es que fue bastante agotador mentalmente. Porque me decían que no íbamos a llegar todo el rato. Yo que sí, que ya verás que yo grabo una toma o dos como mucho y voy muy rápido, que no. Fue una lucha, en ese sentido, pero fue fácil, un rodaje fácil porque lo conseguí, decía, ahora os calláis todos. O sea, decía, no, pero es verdad que un rodaje, no, antes se graban, pues no sé si lo normal son creo que 15 planos al día, 16, y yo iba como a 25. Pero muchas cosas, cuando haces una cosa musical, como es esto de los violines, yo decía, es que tenemos que tener como recursos, porque Claro. si no el espectador se va a dormir. Claro. Entonces necesito como un mínimo de 3 planos y grabar la canción desde 3 puntos de vista diferentes, o 4. Yo decía, yo intentaba como siempre luchar más. Porque si no, yo creo que es que la gente, ¿cómo vamos a meter una canción de violín con un plano fijo? Que bueno, que podía haberlo hecho, ¿eh? Hay mucha gente que en el cine hace eso, yo creo que tengo que aprender de ahí también. Porque es verdad que dejar un plano y dejar que la gente... También hay que dar importancia a una cosa, me da cuenta. O sea, estoy como todavía aprendiendo muchas cosas sobre el montaje y sobre la dirección cinematográfica. Y para la película que vamos a rodar ahora, que no tenemos tampoco... O sea, tenemos dinero, pero tampoco para lanzar cohetes, no voy a poder hacer 25 planos. Entonces tengo... Y de producción me dicen que la película que vemos me dice, ¿ves, Javi? Un plano. Y yo, mierda. Entonces voy a tener que aprender Pero sí, estoy contigo. O sea, a mí me gusta como el ritmo. Es que tiene ritmo. Sí. Van sucediendo cosas. A veces demasiado, ¿eh? O sea, hubo un buen primer montaje que tuve que espaciar. Me pasé. Porque quería dejar el corto en 15 minutos y me volví loco. Y hice, y lo dejé en 15 y se le enseñé otra fotografía y me dijo, me va a dar un ataque de esquizofrenia, Javi. Está muy rápido montado todo. Y yo, ya, pero es que si no llegamos a 15. Me dijo, Javi, es corto, es buenísimo, haz lo que os quede bien y de verdad que no hace falta llegar a 15. Entonces lo volví a montar, o sea, le di espacio a las cosas y ya es el montaje definitivo. Sí, claro, yo eso. La última pregunta te la va a hacer Ailén, porque Ailén es ella, ahora va a entrar en plano, que está haciendo un trabajo y bueno, que te lo explique ella que va a ser mejor que yo. Vale. ¿Te vas Hola, tú Ailén. del plano me voy yo del plano? Yo me voy, que soy más feo. ¿Qué tal? Bueno, pues bien, pues ya te he dicho, estoy haciendo un proyecto para bachillerato y trata sobre la IA. Y te quiero preguntar qué opinas del uso, cómo piensas que evolucionará y sobre todo Yo no cosas soy... como la preproducción que has dicho o las cosas que pasan así por casualidad en los rodajes y todo lo que surge así espontáneo. ¿Con la IA? Sí. A ver, yo la IA no soy muy... O sea, no me gusta odiarla. Hay como dos corrientes, o la odias o te gusta. Yo pienso que es una herramienta más. Es verdad que da un poquito de miedo. O sea, hay veces que veo cosas, sobre todo de vídeo, que digo, joder. Pero a mí me gustaría verlo como una herramienta. Y lo quiero ver como una herramienta. Yo en este corto he usado la IA, pues tendría que pensarlo. Yo diría que... O sea, que no, pero a lo mejor sí. Porque al final es que los departamentos a lo mejor la han usado. Y a mí me parece bien. Si puedes hacer un plan de rodaje y hacer uso de la IA y lo haces más rápido, pues úsala. O sea, al final no deja de ser una herramienta. Y estoy seguro que la usaré. Yo ahora mismo ya en mi trabajo, no en el corto, pero en los trabajos que hago con clientes, usamos IA. Y no siempre, porque a veces hay clientes que no nos dejan, clientes que sí. Dependiendo, por ejemplo, el Planeta Agostini, nosotros trabajamos para el Planeta Agostini, está prohibidísimo. Y me parece bien. Pero hay otros que al revés, que te dicen usa IA y guay, y así vamos más rápido. No sé, es un terreno complicado. Yo creo que es como un poco de la revolución industrial lo que está pasando ahora. La revolución industrial hubo un momento en el cual las máquinas hacían suéteres y habría gente que diría, no me gusta ese suéter porque no está hecho con una mano como el suéter que te ha hecho mi abuela. Correcto. Y habría mucho odio al respecto. Y me da la impresión que es un poco parecido. Sí que creo que habría que regularlo. Creo que es una locura que esto haya ocurrido sin una regulación. Y sobre todo porque si está robando trabajo de otras personas, creo que esas personas deberían ser remuneradas. O sea, está guay a lo mejor, pero bueno, pues ya que está robando trabajo, pues que después esas fuentes sean pagadas, que no solo se lucre la IA, ¿sabes? Porque también tienen que vivir esas personas. Si hay gente que va a dejar de tener trabajo por culpa de la IA y esa gente se ha usado su trabajo para alimentar la IA, esa gente debería recibir dinero por eso. Es así de simple. Pero yo no lo odio. A ver, creo que no lo he usado, pero a lo mejor sí, porque yo borro cosas con After Effects y creo que la herramienta de borrado de Photoshop usa IA. Entonces sí que he usado IA. O sea, realmente
Sí que he usado IA. Es que tampoco mucho, pero sí que se usa. Y lo de borrar con Photoshop es increíble. Antes tenías que ir poquito a poquito borrándolo. Y era muy lento, un trabajo muy lento y muy tedioso. Y ahora lo tienes en 5 segundos. Y le queda perfecto. Entonces también a mí eso me encanta. O sea, y no le veo el mal. Me parece una herramienta, ¿sabes? Digo, joder, o sea, ¿por qué tenemos que tener odio a esto? Si es que me estás facilitando la vida. Y yo estoy pagando el programa Adobe. O sea que en realidad, no sé, no lo odio. Pero sí que creo que hay que regularlo. ¿Te he contestado? Pues, sí, muchas Vale. gracias. Y ahora también te daré mi libreta para que apuntes algo porque son citas que pongo debajo de tu trabajo, como cada cosa que ha dicho cada director, cada actor, como lo que quieras transmitir a la siguiente generación que ya vea esta fusión de entre la IA y el cine. Sobre la IA. Sí. Vale. Bueno, pues Javier, muchísimas gracias de parte de Carlos, de parte de Yo Ailén no me levanto. y de parte mía. Y nada, que te vaya genial con el corto. Te deseo Gracias. todo el éxito comercial del mundo. Gracias, chicos. Gracias.